La exposición que ha hecho Fernando en este lapso produce respuestas concretas a situaciones y produce también algunas interrogantes que debemos de rematar. Yo quisiera que, porque sé cuáles son las reacciones de los televidentes de revista cuando Fernando viene, y es que independientemente de que es uno de nuestros invitados que más interés produce, de también pedirle un favor, que deje abierta la posibilidad de que sus análisis no son necesariamente imbatibles, es decir, que tú eres depositario de toda la verdad y que todo el mundo que no sigue lo que tú estás diciendo podría estar equivocado, porque hablas casi en ex cátedra. Esto es lo malo, esto es lo bueno, esto. Sin embargo, te voy a decir lo siguiente. Estamos mal, pero estamos mejor de lo que yo soñé que podíamos. Yo pensaba que íbamos a estar peor. Una pandemia, una ausencia de recursos, una ausencia de lugares donde conseguir recursos. Sin embargo, vemos que el gobierno, que digamos, se ha manejado. Otra cosa, tengo la percepción de que esos sectores que se conjugaron para apoyar a este gobierno, para elegir a este gobierno, esos sectores, no tengo ninguna duda de que no es posible que algunos no hayan negociado. Y si no han negociado, se sobreentiende que si una persona viene y ofrece un apoyo importante, el candidato y el partido deben de investigar cuál podría ser el beneficio que busca. Y se divide en dos grandes sectores. El sector político, te doy votos si me da puesto, te doy apoyo si me da cargos. Pero como dijiste, no le preguntaron que este es un gobierno que no tiene viejos, ni quiere viejos robles. Solamente quiere cuando hay una emergencia. ¿Quiénes son las dos emergencias? Milagros Ortiz y Kiko Tabar. Pero después busca edad. Esos mismos sectores que están fuera, que tú señalaste con mucha justeza, que podrían surgir como Ramón Albuquerque, como Ramón Emilio Concepción, y otros más, que pueden surgir como en una convención interna, surgir como competidores. ¿Por qué no mencionó a Guido? ¿Perdona? ¿Por qué no mencionó a Guido? Sí, lo que pasa es que Guido tiene una fuerza. Guido siempre tiene un problema en su vida, que ha sido mi gran frustración, y es que él siempre ha atajado para que otro enlace. Y él es un tamacún. Se dedicó a destruir a Miguel, lo destruyó y demostró que Miguel Vargas no era la persona indicada para dirigir ese partido, que era un comercial. Le hizo todo y ahora va por el mismo camino, pero quien está haciendo ese trabajo es Ramón. Y Guido, me parece que su sostén está en la parte judicial. Pero lo importante es que Guido y Ramón y Concepción, un poquito Concepción, podían ser los que compitan con Luis. Pero acuérdate una cosa, el poder es el poder y siempre habrá de dónde sacar tierra seca de donde está mojado. Eso es una situación. Lo otro que te quiero dejar es que las dos vertientes, el político, Leonel ya no es aliado, ya hizo su papel. El PRM a cada rato dice que no está en el poder.
Y tú tienes que diferenciar, no está en el poder o no tiene las posiciones que quería tener en el poder. Los que apoyaron sin ninguna condición a Abinader, porque hay sectores que sencillamente, como tú dices, no queremos esto. Lo que venga después es mejor, aunque sea malo. Y están los sectores económicos, Fernando. Cuando tú ves participación es un sector económico, porque representa un sector económico importante. Vicini es un sector, cogió su candidato y lo redujo. Él pudo haberlo alimentado y crear una tercera fuerza. Sin embargo, lo alió. Tú tienes el problema del narcotráfico, que ya comenzaron a caer. Y que el narcotráfico es el único sector, con el sector de juegos, que tiene mayoría en el Congreso. Juego, narcotráfico. Y una cosa que tú mencionaste a principio de tus participaciones, que son aquellos sectores que tienen beneficios y contratos onerosos con el Estado que quieren que se mantengan. Recuerdo que tú fuiste el primero que dijiste que esos sectores tienen que conservar sus intereses y comenzaron a surgir con la presa de Colas, con el no lectura, con ahora con la autopista, que eso hay que ver, lo de la autopista, lo de la pendejada esa, que uno no sabe en qué va a terminar, pero... El traje sombra, dice usted. ¿Verdad? Entonces yo quiero decir, esos sectores económicos, a esos sectores no se le dijeron, ustedes van a estar libres de... No, ustedes dieron los cuartos y ya, con usted no hay compromiso, pero es que ya hay un grupo preso, ¿verdad? Doctor, mire. Déjame terminarte. Entonces, Danilo preso y desacreditado, ese fue otro punto que trataste. Sería una fuerza. Lo que no consiguió Leonel en su primer año de que el PLD se le mueva, ya con Danilo preso, se va a mover un porcentaje grande y el PRD se va a quedar, y el PLD se va a quedar chiquito con David Collado, Domínguez Brito ay Dios mío, y Margarita Cedeño peleando por una candidatura que no va a ganar. Pregunto, Danilo pierde el poder preso. Tú dijiste algo, tardó mucho, debió entregarse, porque si hubiera entregado hoy fuera Lula, hoy estuviéramos hablando de reforma constitucional. Entonces, ¿cuáles aliados están inconformes o no se les ha cumplido? Que es importante para los votos al irse mucho. ¿Y cuál es la agenda que tú dijiste? La Marcha Verde le cambió un chin la agenda a Estados Unidos. Todo eso, ellos querían más. Ellos no solamente querían Haití. Y después, yo te voy a decir una cosa. ¿Y cuál es el problema? Porque tú insistes tanto en las tres causales y dices código penal, pero son el aborto. ¿Cuál es el problema? La iglesia retrógrada, es una posición de la iglesia de 3.000 años de tener que defenderlo. Por eso es que Agripino no es el mediador. Por eso es que es Toribio el mediador, porque había que sacar a Agripino para eso. Todo tiene sentido, aquí no hay improvisación de nada. Te lo dejo todo. No, doctor, yo pienso que usted que me pide a mí objetividad en el análisis, se apasiona demasiado. Yo estoy apasionado, porque yo soy equivocado, tú no. No. Yo soy el equivocado. Usted me pide que no me apasione, pero usted lo hace desde una pasión exagerada. Eso es lo que le quiero decir. No te debo pedir excusa, ¿verdad? No, escúchame, ni al revés. Está bien. Estamos tratando no, tú no, porque que tú hables en ex cátedra. No, tú hablas en ex cátedra. Por ejemplo, ahí sí debería pedirme excusa porque no tiene por qué estar calificando las cosas así de esa manera. Sí. Lo que le quiero decir, doctor Jacín, no hay que exagerar algunas cosas. Hay que verla con los ojos de la cara, no con los del corazón. Yo insisto en que hay aspectos de su análisis en lo que lo exagera. Y sobre todo, exagera, por ejemplo, cuestiones como la del rol de sociedad civil, lo que usted llama sociedad civil, que lo exagera. Lo exagera porque ahorita cometió el gravísimo error de darle a eso un 17%.
empezando. Lo cual usted mismo sabe cuando se sienta frío a analizar que no es así. Mire, no, Leonel, el PLD tiene un el cambio, el acuerdo político de hecho, y no solo de hecho, sino formal, del leonelismo con el PRM y con Luis Abinader, no era un acuerdo que implicaba trasiego de votos, que además tampoco eran posibles, y eso no es tan liso así. Usted puede hacer eso con 10, 15, 20 votos, pero no para sobredeterminar en porcentajes unas elecciones. Eso no es verdad. Sin esa alianza no perdía Danilo. Escúcheme, bien, pero es un juicio. Yo quiero analizarle a usted para que vea, quiero que me permita ponerle un par de gotas más en los ojos, ¿verdad? Para ver el asunto. Sí, no es eso. El trasiego ahí es un aporte de hecho, es que la división del PLD da un simbolismo en la conciencia colectiva. Lo que mueven estos partidos, incluyendo los más grandes y los más organizaditos y los más logias, como el PLD histórico, es poco respecto de la población votante de este país. No se olvide que este es un país donde se elige un presidente con el 13% de la gente que puede votar, el propio Balaguer. No se olvide de que cuando usted ve aquí se ve como el 100% la cantidad que votó. Y se descuenta de paso el 30, el 33%, el 35%, el 40% normalmente, y se convierte en la conciencia colectiva el 100, el 40 en el 100 o el 60 en el 100. Eso es lo que pasa aquí. En la realidad, el aporte fundamental era mantener esa división y, ojo, y hacer cuestiones concretas y locales que se acaban de verificar de nuevo en San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, con los trasiegos políticos y el paso de uno para otro, se acaban de verificar ahora mismo. ¿Y por qué ese paso a PRM, por ejemplo? Eso tiene mucho que ver con lo que se había decidido. En ese momento, la realidad era que había un acuerdo político que implicaba, desde la lógica del PRM y desde la lógica de los grupos del poder de facto, o sea, del poder permanente, del poder económico, es que no se pusiera en riesgo la gobernabilidad, porque eso se lleva a sus intereses. Y además, porque ellos van a continuar haciendo los mismos negocios. Es más, ahora lo están haciendo más directamente y con garantías propias, porque no tienen que mandar a un tercero al que tienen que pagarle peaje. No tienen que pagar peaje. Los grupos empresariales no tienen que pagar peaje ahora porque ellos mismos están haciendo y jugando los roles que ellos se autoasignaron en periodos anteriores. Lo que aportó el leonelismo fue sencillamente en el imaginario. Uno, dos, y no solo en mantener eso, sino en amenazar a los dueños del poder permanente a que no podían continuar apoyando el danilismo. Ese fenómeno, ¿a cambio de qué fue? No fue a cambio de otra cosa. Usted sabe que la rehabilitación, prima fase, primer proceso, primera etapa del leonelismo. ¿Cómo? No involucrándolo directamente en el proceso de judicialización. Eso sí, es un compromiso de hecho, pero no es porque no va a caer y no porque no llega, porque los primeros expedientes también dan cuenta de que la cosa era diversa, y sobre todo los que se recogieron desde la herencia simulatoria que hizo el PLD antes de producirse el cambio. El mejor ejemplo de lo que yo le estoy diciendo, como paso, ¿usted sabe qué es, doctor? El del peaje sombra. ¿Usted cree que el problema del peaje de sombra es una simple cesión o un juego puramente populista? No, es una acción política de efecto de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que implicaría judicializar un proceso donde el propio presidente de la República, porque fue Luis Abinader que dijo que eso no es que era oneroso. Él dijo que eso era no fue fraude el término que usó, bueno, una estafa, un atraco, que el peaje sombra era eso, un atraco, un fraude, una estafa al país. Y él quería terminar con eso y él decidió terminarlo de esa manera. Pensando que al terminarlo de esa manera no entra a fase de judicialización, porque si eso entra a fase de judicialización, ¿a quién se lleva? ¿A quién les toca? Toca a dos sectores básicos. Uno, el leonelismo. Y el apolitismo. Espérese, Y el hipolitismo. No, y a Miguel Vargas. Ah, ya. Y a Miguel Vargas. Y esos dos sectores, uno tiene que mantenerlo controlado y el otro es un probable aliado. Es un probable aliado. Los hechos políticos son así, doctor. En política las cosas no son 2 más 2. Y si usted ve el curso del tipo y Danilo no es un probable aliado. Pero por supuesto que podría hacerlo, pero él tiene que ser la pieza a sacrificar de entrada. Y si es la pieza a sacrificar de entrada, entonces no puede convertirse en un aliado, porque entonces se convierte en un boomerang.
Sí. Entonces, no puede serlo. Entonces, hay que ser objetivo al analizar las cosas. Y en eso yo le digo, usted no debe ser apasionado, sino ser lo suficientemente flexible. Si esto que estoy diciendo es un escenario posible, entonces tenemos que ver, bajo la técnica de escenario, cómo es que pueden evolucionar las cosas. Esta es una. Pero no le quepa duda que el manejo que ha hecho Luis Abinader y el gobierno, que es un manejo irregular, ilegal y contrario a las expectativas de un país entonces, que exige esa cosas, negociación es un manejo político. del peaje fue Eso una forma de impunidad a un sector. Pero claro que lo entraña. Fue así. Porque si él dice, yo tomo esta medida y a lo mejor me equivoqué, pero esto no se queda ahí, como yo mismo digo que eso es un fraude y una estafa, eso tiene que judicializarse, que debo decirle. El hecho de que él no lo haya hecho o que él haya concluido en eso no quiere decir que eso no se puede judicializar. Yo tengo la esperanza de que a alguien se le ocurra en este país y tome la iniciativa de abrir proceso para ponerlo en manos de las mismas autoridades que están juzgando las otras cosas. Porque eso tiene mucho que ver con la política del mediano plazo y tiene mucho que ver con lo que va a pasar aquí dentro de 5 a 6 meses. Que es cuando tiene que definirse, porque si no será tarde para ablandar la habichuela, el tema de la reelección. ¿Qué podría ocurrir? Que tiene que definirse el tema de la reelección. La política. Sí, a mediados del año que viene. De los candidatos ya tenemos que saber. No, yo estoy hablando del tema de la reelección. Tiene que de si él va o no va. Pero claro. Y hay duda de que va, es que no tiene otra salida. Lo que yo sé que formalmente no está planteado, sí, pero eso tiene costos. Y habrá que ver lo que pasa con este gobierno, porque si el deterioro sigue por donde va, desde el punto de vista de la oferta política en un partido que no tiene la conformación que tuvo el histórico PRD, que no tiene la conformación política que entraña el combate frente a esos opositores. Es que tú cada vez que dices una palabra crea una pregunta. Quiere decir que eso que celebramos, tú te acuerdas, porque tú estabas activamente político, hay petróleo en Charco Largo, el oro es nuestro, la autopista de Samaná es un éxito. Puede que no resulte tan éxito como uno se imagina. Mire, doctor, si yo le respondo que sí o que no... no es que sí o que no, pero podría ser. Pero si le respondo que sí o que no, pues si podría ser o no podría ser, estaría cometiendo un error de método. Y yo intento no caer en eso. ¿Por qué? Porque cuando usted hace las preguntas con el discurso que usted sostiene, usted deja el condicionamiento implícito aunque no se lo proponga. Sí. Entonces, yo le digo, mire, el problema no es valorar, no hacer una comparación entre este gobierno y el de don Antonio Guzmán, porque si a eso vamos, entonces lo que yo tengo que ver es la base al hecho a que yo me refiero, no al gobierno. No, porque aquí tampoco hay, aquí nadie está descubriendo el agua tibia y el helado es un palito. O sea, el gobierno de Abinader, ¿qué ha hecho respecto al tema del oro, el tema minero, el tema de la salud? Son cosas que están públicas, que están supuestas a... Pero las mineras son aliados del gobierno porque le dan cuarto cada vez que necesitan. No, son parte de los grupos. ¿Qué cuarto le dan? Eso es otra gran mentira. Los temas de Barry aquí en este programa se han discutido bastante y la última intervención de Marisa Ruiz sobre eso en este programa claro. Son fenomenales, son aleccionantes. Y entonces no. Es el peso de ese poder y el proyecto minero que está en desarrollo, que ellos lo quieren imponer y que han logrado coger a este gobierno, no solo en un momento de acorralamiento del mismo, sino que lo han puesto de rodillas. Lo han puesto de rodillas. Y no solo esa empresa minera, sino todo el proyecto minero que hay en desarrollo, que promete privatizar más, que promete entregar más la riqueza dominicana a los poderes extranjeros y al financiamiento y a los capitales internacionales. Las APP son eso, y también en ese plano están jugando su rol y su papel. Por eso todo aquí es APP y fideicomiso. Le he repetido 1000 veces en este programa, el PRM, Luis Abinader, en mes y medio hizo el reglamento de la ley de APP que el PLD no se atrevió a implementar ni siquiera a estructurar. En mes y medio. Casi en la semitransición lo resolvió porque era parte de su proyecto y era el designio y la determinación de esos grupos, de los grupos que son dueños aquí, de toda la riqueza del país, caso Grupo Vicini, del problema de los puestos de bolsa y además de las obras estratégicas y de infraestructura, caso Grupo Estrella.
que eso es la troika que bajo liderazgo Vicini dirige el país actualmente y dirige al propio gobierno de la República Dominicana. Entonces, yo pienso que ahora lo que estamos en la obligación, doctor, es de ver cuáles son los escenarios posibles que se van a presentar. El país va caminando a partir de lo que ha pasado. Usted coge el balance de este año, el paso de Apolinar por aquí y con usted conversando las últimas veces lo pone de relieve, y discusiones que hemos sostenido de que aquí hay una apariencia de una estabilidad y de un crecimiento y de una solidez a partir de números generales y de estadísticas macro, que la República Dominicana, los ministros se la comparan con Alemania y con el crecimiento alemán. Así es la República Dominicana. Comparan a la República, este país, su economía, con esa Alemania que es capaz, incluso ahora mismo, ayer, de desafiar el propio imperio inglés de nuevo, a propósito del tema de la pandemia y del COVID. Entonces, con ridiculeces como esa no se maneja una economía. El fenómeno real es que no hay satisfacción creciente de la gente. No hay satisfacciones institucionales, qué funciona y cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Caminando a un punto donde la brisa se va. La brisa se va y las excusas se mueren. Y entonces a principios de año nosotros vamos a tener un primer cuatrimestre que le va a decir cosas de las que usted y yo vamos a tener que hablar para analizar y compararla con lo que estamos discutiendo hoy. El país no está caminando bien. La situación del país no se está conduciendo de manera adecuada. Y todo obedece a que, al margen de la intención, el presidente de la República y sus compromisos públicos, sus compromisos de campaña, sus compromisos del discurso de la 27 con Ortega y Gasset no están en práctica. Y lo que se está imponiendo es la lógica de los grupos empresariales monopólicos, es la lógica del conservadurismo. Yo no estoy planteando la discusión sobre el tema de las causales. Si fuera eso, yo le dijera que invite a Virtudes para que lo discuta. No, tú acabaste, porque como si ese fuera el proyecto más importante que está en el Congreso. Hay un proyecto de seguridad social y hay un proyecto de presupuesto. Tomémoslo uno a uno. Incluso... Es un proyecto americano. Óigame, incluso más. Le voy a decir, entra en discusión a partir de esta semana el nuevo proyecto de Franklin García Fermín sobre el problema de la educación superior. Sí. Entra en discusión sobre eso. Vamos a ver qué hay ahí debajo. Cuando fueron los grupos oligárquicos de las universidades privadas que hicieron el proyecto, ahora incluso al margen de la propia UAS, en su última fase, cuando el ministro es incluso un ex rector de la UAS. ¿Qué busca eso y cuál es el mensaje? ¿A quién se quiere servir? Yo lo que hice fue aquí, y usted no me puede negar eso, que Pacheco dijo que se había caído el código. Sí. Y si están el presidente dijo, no voy a modificar nada. Entonces, perdón, se cayó, y si se cayó, no lo pueden someter en esta legislatura. ¿Cómo es posible que... No es legal. Entonces, no es legal, ¿verdad? Entonces, ¿usted no cree que ese es un tollo institucional? Entonces, bueno, lo señalaste como una falta de... Claro, como un ejemplo no defendiendo el código. Mi posición es clara sobre eso, pero esa el aborto va, sí. La discutimos después, la discutimos, usted sabe que eso manipula la propuesta que se ha hecho. No, yo manipulo mucho. No, esa forma de plantearlo. Lo que quiero decir es, doctor, el problema fundamental ahora, en relación a esto, es que yo le puse un ejemplo de desorden institucional. Con eso... Pero no solo eso, le puse otros ejemplos también de leyes, y ahora le estoy poniendo otros que implican discusiones, que implican evaluar lo que la Constitución plantea. No se pone en riesgo la institucionalidad dominicana cuando usted estructura las cosas como soluciones a la cuestión de Punta Catalina, violando la ley y las reglas. ¿Dónde está la decisión de la ley sobre el problema de los contratos, sobre las licitaciones? La reforma. Pues, ¿dónde está? La reforma eléctrica. Por ejemplo, entonces, eso no es un tollo institucional. Entonces, yo no estoy viendo progresos en ese sentido, sino viendo manipulaciones y manejos acorde con la decisión y los intereses de esos grupos oligárquicos y conservadores. Entonces, la República Dominicana ha entrado en un momento como general, como el que hemos estado conversando, a una situación en el inicio de año donde ya el problema es el manejo del país a partir del presupuesto que se estableció y que se dio. No es a partir de ilusiones, no es manipular la conciencia colectiva a fuerza del peso del circulante en el fin de año. No es así. Sí, a principios de año sale todo lo otro. Lo que pasa es que yo me visualizo media hora en el Poder Ejecutivo y te visualizo a ti.
dos amigos con dos posiciones diferentes que llegan a tomar decisiones de ese nivel. Estoy hablando en vez de Luis, ¿verdad? Tú en el Palacio y yo en el Palacio, pero en dos situaciones, en dos épocas diferentes. Y yo me pregunto, ¿por qué yo propugno? Yo propugno porque el mundo es uno solo, que no debe haber migraciones, que el ciudadano es un ciudadano del mundo, pero eso es lo que yo quiero, los otros países no quieren eso. No, pero eso ha sido así, el problema es que se regula convenientemente. Sí, pero el problema es que entonces el arte de lo posible. Si algo caracteriza al ser humano es que es pero migrante. eso es lo que yo quiero. Yo quiero que toda persona que necesite atención médica no tenga que revisarse los bolsillos ni un seguro. Que el que llegue a un hospital, una haitiana que vaya a parir, tiene que hacérsele su parto. Eso es lo que yo quiero, lo que yo creo y lo que yo haría. Pero, carajo, cuando la dominicana va a parir, no le hagas un aborto, carajo. No le hagas el aborto para ella y la atención para... Es que yo tengo confusiones, por eso es que yo no puedo nunca estar en el poder. Doctor, no, eso no es una confusión. Eso último que usted ha hecho se parece a una vez que usted puso al final de un programa un videíto en una conversación conmigo. Sí. Doctor, no maneja el problema haitiano y el problema de la discusión sobre la legislación que toca el tema del aborto, que habla de los derechos de la mujer y del derecho a la vida. Sí, seguro, de todas esas cosas. No ligue esas dos cosas y lo plantee a esos niveles, como si usted estuviera confundido. Usted no está confundido de nada. Usted es una gente demasiado clara, como yo le dije al principio del programa, y demasiado agudo y demasiado fino. Yo creo que ese tema usted debe dejárselo a los especialistas y seguir manejando nosotros el tema político. Yo no sé si soy hijo de mi papá, yo sé que soy hijo de mi mamá. Yo estoy seguro que soy hijo de mi mamá. Usted como científico, que además lo ha sido porque usted se formó para eso, sabe muy bien que no solo lo parió su mamá, sino que usted es hijo de ese árabe. Bien. Así seguro. Bien. Es más, probablemente a usted se le ve más el árabe que la propia... que no hay que hacer ADN. Bien. Así, ok, Fernando, sigue con los aliados y las inconformidades. ¿Cómo va a manejar cuando venga la reelección en 6 meses? ¿Cómo se va a manejar el tema de no me has cumplido? No. Que en política eso es lo que va. Lo tuyo no, porque tú no estás esperando nada. Doctor, mire, olvídese del tema. Tú eres conciencia nacional. No lo diga así, que usted sabe del medio de comunicación. Tú eres conciencia nacional. No se ve más. Hace mucho que tú optaste por eso. No, hace tiempo que usted está construyendo conciencia nacional, contribuyendo, por ejemplo, positivo o por ejemplo negativo o combinado. Sí, pero esta conversación va a producir 2 efectos. Julito, te aplastó Fernando. Tú no tienes razón. Y yo lo acepto porque mi candidato eres tú, no soy yo. No, hombre, usted sabe todo lo contrario. Sí. Es todo lo contrario. Incluso yo tengo algunas cosas escritas de usted y sobre usted, de la historia, que por eso es importante la historia, que cuando uno las mete en el análisis de ahora, entonces, ¿por qué Julito insiste en eso? Si él mismo ha planteado estas otras cosas. Usted fue el primero que habló, conviértete en prisión. Les recomendó la política. No le hicieron caso. Entonces usted tiene que ver la realidad como yo la estoy viendo ahora. No es porque le cayó mal Danilo a qué sé yo quién. No es eso. Hombre. Es un problema del curso de los acontecimientos reales. Doctor, no plantee el tema en función de reelección o no reelección, porque eso no nos ayuda a hacer el análisis correcto. Pero él va a tener que tomar decisiones. El PRM, y tiene que sopesar el PRM y lo que eso simboliza, no importa que no se haya terminado de cuajar como partido, que es mi análisis, hasta hoy, como partido consolidado, no lo es. Porque es un partido que está discutiendo ahora si hace o no una convención para elegir su presidente y su cuerpo directivo. Es un partido que está en eso, que está en el gobierno, que tiene 1 año y pico de gobierno y que además tiene un frente político que lo llevó justamente al control del aparato, del Estado. Fernando, ¿y tenía programa de gobierno? Sí, claro. ¿Lo tenía? Sí. ¿Y lo está ejecutando? No. Usted me preguntó si lo tenía. Sí. Ahora, cuando usted quiera, pues lo podemos analizar. Yo lo que le puedo analizar, ¿usted sabe qué? Sí. La ejecutoria política, que es lo que yo estoy haciendo ahora, de este gobierno. Entonces, este gobierno, el PRM necesita, las fuerzas políticas que controlan el gobierno, necesitan mantenerse en el gobierno. Se pueden mantener por doble vía, por la vía del mismo candidato,
o por el mismo presidente como candidato u otro candidato. Hay varios aspirantes en el propio PRM, los hay. Ahora, una cosa es el PRM cómo garantiza su continuidad al frente del gobierno, cómo lo garantiza el PRM, no importa quién sea su candidato, tiene que ser sobre la base, uno, de impedir que continúe la rehabilitación del fenómeno del dirigente político que ellos, a través de los pactos previos al proceso electoral, de alguna manera le dieron unas vacaciones con el tema de la impunidad y ha empezado a rehabilitarse, que es Leonel Fernández. Ellos necesitan impedir eso. Ahora, para impedir eso, ellos necesitan terminar de sepultar el danilismo. Porque sepultando el danilismo, arrastran obligado ¿a quién? A una parte del leonelismo. Ahora, hacer eso, ¿qué implica ahora? Oiga, que esto es fundamental en el análisis ahora. ¿Qué implica hacer eso políticamente para tratar de que el PRM continúe al frente del gobierno, más allá del gobierno de Abinader? ¿Sabe lo que implica? Recibir la presión de los grupos del poder de facto, que son los que controlan el gobierno ahora. Entonces eso es incierto. Por eso le digo, aquí hay un vacío efectivo del liderazgo político, porque además los grupos económicos tradicionales no pueden inventarse un dirigente. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Como ellos no pueden inventarse a un dirigente, esos grupos de poder Eso de facto, no se inventa. no, porque eso no se inventa, porque eso tiene que ver, ¿usted sabe con qué? Con lo que usted no quiere reconocer, que es lo que ha cuestionado de manera fundamental el curso de la institucionalidad política dominicana. Lo que más, usted cree que con esos procesos judiciales, con la necesidad de acabar con el régimen de la impunidad, con la necesidad de sepultar la corrupción y recuperar los robados, ¿usted cree que con eso están de acuerdo los grupos de poder económico de facto? No, porque no saben cuándo le toca. Escúcheme, ¿usted cree que con eso está de acuerdo la cúpula fundamental alrededor de Luis Abinader en el gobierno actual? ¿Usted cree que están de acuerdo con Y si yo te digo que la persona que más ha crecido políticamente es el juez moro dominicano, que es Miriam Germán? Pero óigame, sí, pero eso es otra cosa. Respóndame la pregunta. De lo que tú estás hablando, liderazgo. Como usted me dijo que es una entrevista. No, ellos no están de sino una acuerdo conversación. con eso, ellos Ok. no están de acuerdo. Pero tampoco está de acuerdo el PLD y su cúpula. Y tampoco está de No acuerdo puede PLD. estar el PLD. Y tampoco está Miguel Vargas. Ninguno de esos grupos están de acuerdo entonces con acabar el régimen de la impunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser efectiva la presión de esos grupos oligárquicos que son los que tienen el control del Y sartén. esa justicia le va a entrar cuando haya ruptura de la conducta de los funcionarios. Esa justicia le va a entrar a este gobierno. Pues yo le voy a decir una cosa. Esa justicia es lo que hasta ahora tiene, sobre todo con su simbolismo. Yo no es que estoy seguro de que lo haría. Yo lo que estoy absolutamente seguro es que tampoco tiene alternativa. O sencillamente pasará a ser más de lo mismo en peores Y circunstancias. le hace bien. Pues claro Que no sea Kimberly Faña, sino caso concreto. No, sí, pues sí, claro, sin poner ejemplo de nadie como persona. Tiene que meterle la mano a eso. Además, debo decirle, aquí las cosas van a una velocidad. No se olvide. Ese es el problema, la velocidad en que van las cosas. Entonces van a una velocidad en el que usted sabe, si usted narra la historia, falta un factor acelerador de nuevo de eso. ¿Qué usted lo ha visto en las redes en estos días, incluso en una expresión de Uchilora? Usted lo ha visto en una expresión de Uchilora, que está grabada y una expresión, unas declaraciones que dio diciendo, si aquí no se hace efectivo la promesa y las obligaciones contraídas con la gente en la calle, aquí prepárense para que se evitan de verle de nuevo. Pero eso no es un problema gringo, porque si a alguien no le interesa la más mínima inestabilidad política en la República Dominicana, es al poder norteamericano en esta región, en esta isla incluso, con el lío de Haití tienen suficiente. Que se arme un problema más completo, mucho peor, y que eso sea en el marco de un Caribe como está este. No es posible. En el marco de un gran Caribe como está la región, no, en el marco de América Latina como está, no se puede. Con los propios problemas de la situación norteamericana y de la política norteamericana, no solo aquí, sino incluso en Europa, con la misma situación internacional. No, eso no es cualquier cosa. Entonces, ahora a lo que estamos obligados es a ver el camino político de la República Dominicana a un momento de nuevas tensiones sociales. Con la ausencia de Juan Bolívar en España, ¿es Uchi la persona que representa la vocería de lo bueno aquí en este país? No,
Doctor, oiga, es que esas preguntas suyas así, por lo menos en mi caso, no se Pero a ti no te importa. No se pueden responder así. Yo se lo voy a explicar buscando la intencionalidad de su pregunta. Su problema es la obsesión que usted tiene con el concepto de sociedad civil que tiene. No, de participación. Sí. Sociedad civil yo la tengo bien. Sociedad civil son las hijas de María. Entonces usted, y sociedad civil son los abogados. Participación participación es una caballo de Troya. Y sociedad civil es el CONEP y sociedad civil es Marcha Verde. También, sí, seguro que sí. Todos los ciudadanos unidos son sociedad civil. E individualmente. Ahora, hay organismos que usted los iguala. Y dice, Julito Jacín siempre dice, la sociedad civil, cuando usted habla de sociedad civil, usted se está refiriendo en su visión a participación ciudadana. Seguro, porque de ahí fue que salió. Yo le estoy diciendo, y ellos la disfrazaron de eso. Y eso es absolutamente si no es así, yo te lo reconozco. Entonces, pero es la percepción del que está viendo. Como la realidad existe más allá de la percepción, la gente del pueblo y quienes ven este programa siempre tuve la esperanza. ¿Tú sabes la esperanza que yo siempre tuve? Que tú seas el vocero de la sociedad civil, pero no se me dio. No, pero escúcheme. No se me dio. No, usted me defendió como vocero de la sociedad civil muchas veces. Porque usted sabe tú eres el verdad. No, óigame, doctor. Cuando usted fue a Fuerza de la Revolución local a defender mi vida ahí, usted se acuerda. Usted estaba defendiendo no solo a la sociedad civil. Cuando usted salió a defender la vida de Ramón Almanzar, usted estaba defendiendo a la sociedad civil. Y nosotros fuimos durante años aquí, en el único periodo previo de grandes movilizaciones de masa, 11 huelgas a Balaguer, incluso políticas, de masa y de movilización de gente. No eran huelgas hechas a bombazo y a goma limpia, no, era una psicología popular puesta en movimiento que logró efectivamente desarrollar niveles de acorralamiento político. Lo que pasa es que nosotros no teníamos capacidades para otras cosas. No se olvide que eso es un fenómeno anterior. No se olvide. Pero tú sabes cuándo comenzó eso, ¿verdad? Eso comenzó en el 84. El colectivo era sociedad. Eso comenzó en el 84. No, pero el colectivo fue mucho después del 84. No, yo me refiero Fueron los 90. Fueron los 90. A la protesta del 84. No, pero yo me refiero a la de los 90. Ya. Una tras otra. Cada 6 meses teníamos el gobierno en jaque. Eso fue masa. Doctor, eso era sociedad civil. Y usted hasta nos acompañó y nos ayudó en términos de qué? En términos como ciudadanos, de evitar que nos asesinaran en la calle. Más de una vez. Entonces, sociedad civil es eso. Y yo nada más tengo un problema que tengo que ir al psiquiatra. Y ahí el psiquiatra sería tú. Que yo entiendo que coincidir para ti no es malo. Y yo creo que hay gente que cuando yo coincido me reviso. Mire, yo venía, óigame, a propósito de lo de Pacheco, que dijo usted, yo venía con algo que yo siempre lo converso con usted. Y lo quiero dejar para que cada ciudadano y cada ciudadana. Pero vamos a hablarlo en mi tiempo. Pero óigame, dice... Cuando se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, que Hitler, en nombre de la raza pura, quería y había decidido subordinar y aplastar la humanidad en función de la raza pura, Rusia estaba evitando justamente el peor de los holocaustos que le podía ocurrir a la humanidad, que era la hegemonía del nazifascismo hitleriano. Y con las tropas avanzando hacia Berlín, Winston Churchill, jefe de Inglaterra, dijo lo siguiente, bajo la presión del conservadurismo inglés del periodo, que no era cualquier cosa, y usted lo sabe, dijo, me confieso el más grande anticomunista de la tierra, pero a Rusia de Stalin y a Inglaterra las amenaza el mismo peligro. Yo pacto con Stalin. Critíquelo. Me contestaste ya. Critíquelo. Eso es enteramente posible. Óigame los hechos. Ya está bien. Entonces, por eso yo pienso que el país hay que verlo manejando realidades que se mueven. Y el proceso que estamos viviendo ahora, deje que pase diciembre, deje que entremos en enero. Hay muchos cuentos que se hacen en medios de comunicación y muchos bultos que se hacen, porque pero me queda un gusto. ¿Cuál? Me queda el gusto de que no fuiste tú que dijo lo que dijo Churchill, sino que fue la sociedad civil o participación el que dijo, necesitamos... Se equivocó usted.
Voy ahora. No adecue a su lógica y a su función la afirmación que he hecho, porque entonces yo me voy más a traer la República Dominicana. Y le voy a decir expresión que le he citado acá, de Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno, que dijo: los gobiernos de turno son la expresión concreta de la dominación oligárquico-imperialista. Los gobiernos de turno son la expresión de la dominación oligárquico-imperialista en este país. El imperialismo yanqui y la oligarquía criolla. La unidad de todos los opositores los derroca. Y eso lo planteó Moreno y terminó planteando la alianza con Elías Wessing y Wessing para derrocar el gobierno de Balaguer. Óigame, y al MPD del periodo, no lo que queda ahora del MPD, yo estoy hablando del periodo, bajo la dirección de esa lumbrera política dominicana. La salida dominicana, del PLD fue una acción tan extraordinaria como eso. No, la salida del PLD fue la concreción en un plano diferente de lo que era la aspiración de un pueblo, y que todas las fuerzas políticas de izquierda y de derecha que fueron subordinadas en la calle, inclusive usando a Stalin Fernández Reina, fueron capaces de subordinar a los propios partidos tradicionales y a los de izquierda, y como movimiento social imponer una lógica. ¿Dónde está el problema? Que eso no terminó concretándose como un movimiento político que pudiese sustituir con una fórmula transicional el gobierno del PLD. Por eso yo le dije, a partir de ahora, cuando salimos de Danilo, le dije yo, y lo escribí en público y lo discutimos en este programa. Es más, lo trabajamos en un programa que tuvo alrededor de 300.000 visitas en 2 o 3 días. ¿Usted se acuerda? Donde yo decía que no solo que se quedaba Danilo sin impunidad garantizada, se quedaba sin gobierno, sin partido y sin impunidad garantizada. ¿Usted se acuerda? Esas 3 cosas están verificadas ahora o no. Pero no solo eso. Yo le dije, eso abre una transición en la sociedad dominicana. Y esa transición obliga a reconocer una cosa, que yo se la estoy planteando ahora, es que aquí hay una crisis, un vacío de liderazgo. Aquí hay un vacío de fuerzas políticas, el PLD partido en 2, con el tema de la impunidad y la corrupción encima, el PRM que no puede reconformarse definitivamente como partido, e instituciones vacías. Me estás diciendo que no es que no va a pasar, pero le podía resultar difícil al PRM no ser una transición. Luce una transición. Es que el PRM no es la transición. Yo le digo, el país, por el problema institucional que he planteado, está en una transición. Entonces, en esa transición están concurriendo fuerzas políticas que están diezmadas, desacreditadas, desautorizadas, y que además van a tener ahora un peso mayor. ¿Usted sabe cuál es? Es que va a haber una pelea contra los ejemplos de la corrupción y los incapaces de afrontar el problema consecuencial de la corrupción, que es el liderazgo actual del gobierno y del país. Ese fenómeno le dice a usted, la República Dominicana está caminando a un momento político donde la transición va a ser más clara en términos de vacío. Y ese vacío tiene 2 formas de llenarse: o a través de un acuerdo político transicional que para una República Dominicana decente, que ponga en su puesto al que debe poner en cada caso, que recupere los robados, que acabe con el régimen de la impunidad, ojo, y que permite una democratización efectiva de la nación. Ok, yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda en algo de ver un poquito para adelante. Fernando, dijiste que en el primer trimestre del próximo año Luis Abinader tiene que definir su reelección. No, yo dije que hasta mediados de año eso tiene que estar claro, o será tarde. Ok, hasta mediados. Dijimos que Danilo tardó y esperó lo que le va a pasar pronto. Él debió hacerlo porque así ponía en práctica el consejo que usted le dio. Una víctima, que era lo que yo quería. Por lo menos el intento. Pero está bien, intentar ser víctima, porque con lo otro no podía, era apabullante, y así es que va a pasar. Y no va a haber lo que mucha gente piensa. Aquí nadie se va a tirar a la calle a defender a Danilo, para que tú lo sepas. Pero por supuesto. No, pero que están diciendo que el PLD, nada de eso, y que medio PLD va a coger para donde Leonel tampoco. Por encima del pechito que quiso sacar el PLD de La Vega y con las declaraciones de Danilo. Pendejada. Ahora, ya pasó. Y el leonelismo no se va a recomponer
al disfrute No, de eso. tampoco, porque hay una cosa que subyace en el PLDista. Y es, este fue el que me sacó del poder. Acuérdate de eso. ¿Usted recuerda cuando discutíamos sobre los grupos económicos? Yo le Sí. insistía a usted en una cosa, doctor. Después de Joaquín Balaguer, único gobernante salido del trujillismo y el renovador ilustrado del trujillismo, ¿no? Balaguer. Sí, lo bueno. Balaguer. Como él quiso demostrar que era la parte buena de Trujillo. Sí, aunque fuera la más perversa, Sí, como dijo no, Narcisazo de porque todo. hay que ser perverso. Entonces, fuera de Balaguer, dígame, tras acabado el liderazgo tradicional, Peña, Bosch, Balaguer le sobrevivió a los dos. A Peña y a... Sí. Y quedó solo. Fuera de Balaguer, fue el líder, no fue un líder en el país, reaccionario, de derecha, perverso. Sí, todo lo que pero podamos fuera. decir, pero lo fue. Ese liderazgo fue el liderazgo de la clase dominante, de los grupos gobernantes del país, ¿o no? Sí, porque él los interpretó mejor que ellos mismos. No, así es. Él los interpretó mejor. Él sabía más lo que a ellos les convenía que... Pero además que los respetaban. O le tenían miedo. No los respetaron. Y le porque- tenían miedo también. Porque además era el Trujillo sin Sí, Trujillo. no, más que miedo. Sí. Lo que pasa es que esa clase saben quién lo defiende. Le hago una pregunta. ¿Cuál es el liderazgo de los grupos gobernantes y dominantes ahora? No existe. No existe. Entonces, No existe. ¿hay o no vacío del liderazgo político en el país? Totalmente. Entonces, pero si eso tú es dices así, en el país, es verdad. En el país y del país, ojo, y de las fuerzas políticas Pero vamos también. a suponer... ¿Cuál es el líder del PRM? Luis. No, Luis es el presidente de la República Ok, y el jefe no del tiene el líder. Pero yo te voy a preguntar, Tiene un conjunto si de él propuestas. quiere desde el poder convertirse en un líder y comenzamos por áreas, ¿tiene oportunidad? Mire, el peor esfuerzo es el que no se hace, dice la gente. Probablemente, doctor, esto puede estar en camino. Lo que yo sí le aseguro es que no es un problema de querer o de poder, es un problema de la realidad. El tiempo, cuando yo le digo la reelección para hacer un proyecto viable, como propuesta me refiero, Sí. tiene que salir antes, a más tardar 2 Pero años la antes. reelección por la reelección misma o no, tiene que estar acompañada de acciones. Por eso, entonces ahí le voy. Entonces yo le digo, a mí hay cosas... Porque a mí me van a venir con que resolvimos Samaná. Óigame, cuando yo le digo lo de Samaná, es una acción política de pero mediano seguro. plazo. Del mediano plazo. Sí. Yo se la estoy planteando porque es una alianza planteada. ¿Usted sabe para cuándo? Tú dices, si no la judicializa va a tener problemas. No, si no se judicializa, No será un si éxito. se judicializa, hay problemas de tipo político. Entonces, cerrar el capítulo ahora implica facilitar eso. Sí, pero hay cosas que son buenas para una cosa y malas para la Entonces, otra. por eso le digo que Esa es la aspirina. Va a tener un apoyo popular, pero va a tener 3 o 4 sectores que han estado en el poder. Por eso le digo, institucionalmente y en materia de grupos de Mira, poder, Fernando, fue mira, una decisión Fernando, tomada. incluye ahí, en 10 minutos, algo que a mí personalmente, cada día con el librito ¿tú te has dado cuenta que el peaje sombra? El peaje sombra es una APP, ¿verdad? No. El peaje sombra. Pero si esa APP, Y Odebrecht tienen un problemita, y es que lo han situado mal en Danilo Medina, pero se lleva 3 o 4 gobiernos. Tú sabes que Odebrecht vino aquí cuando Cardoso era presidente e Hipólito era presidente. Fernando H. Cardoso. Era presidente Fernando en Enrique Brasil y conversó con el presidente Medina y le dijo, ¿qué pasa? Dice, hay problema entre Odebrecht y Andrade y Gutiérrez. No quiero problemas. Dice, dale el financiamiento a uno y la obra a otro. Ahí comienza el viacrucis de Odebrecht. Y ese peaje, si tú te pones a resolver, Hipólito Miguel Vargas, Leonel y Danilo,
tiene tres o cuatro gobiernos con 3 o 4 candidatos. Entonces yo te quiero preguntar, esa continuación de lo malo en diferentes gobiernos, coloca al PRM en una posición difícil de hacer lo correcto. Los grupos que controlan el poder de facto son los que he estado insistiendo en mencionar. Y he dicho, este gobierno es un gobierno que actúa bajo el secuestro de esos grupos. ¿Asume? Que este gobierno actúa bajo el secuestro de esos grupos. Está secuestrado por eso desde el primer momento. Pero esos grupos fue que lo buscaron. Sí, óigame, no, esos grupos no tuvieron alternativa. No se olvide que 15 días antes estaban ellos en el Palacio diciéndole a Danilo, no te reelijas. Y un mes antes estuvieron diciéndole para adelante con la reelección. Sí, el CONEP tiene que estar bien con todo el que ahí hasta el último día que están ahí, Fernando. Y el CONEP no es cualquier cosa. El CONEP, aunque sea, es el mismo grupo hegemónico con sus aliados que estamos mencionando acá. Doctor, Odebrecht, sector eléctrico. Se hace un fideicomiso, hace Luis Abinader un fideicomiso, ahora, para Punta Catalina, doctor, por encima de todo lo que está pasando, sin haber hecho una auditoría para saber qué cuesta eso y a dónde nos va a llevar. Y pone a dirigir ese fideicomiso a Drácula para que se beba la sangre. No, lo que pasa es... Escúcheme, lo que ponen pasa, a Celso Barrancini al frente. No, pero Celso fue presidente del CONEP. No importa. Y Celso fue el último administrador de Leonel No Fernández. importa. Celso es juez y parte. Está en el negocio, es parte del negocio, ha sido parte del negocio. Pero además es el empresariado. Es el empresario. ¿Y a quién es que hay que poner ahí? Óigame, no me desvíe la cosa con eso. Ya Celso. Me dijiste que está mal puesto el fideicomiso. Espérese. ¿A quién por encima del ministerio, a quién ponen a dirigir el gabinete eléctrico? O a Macarrulla. ¿Quién es Macarrulla? Un socio del grupo Vicini. Pero además un acusado de un vinculado a un proceso de corrupción planteado en el país con la victoria. ¿En qué? En lo del procurador. Sí, pero no solo eso, sino que habrá que buscarlo en muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque aquí hay que plantear las cosas con responsabilidad, no quiere discutir. Tú vas a desarmar el país. Porque si te metes en Sanssouci, en vaina de... Pero yo le pregunto a usted, ¿pero yo le estoy diciendo datos de la realidad o no, doctor? Seguro que sí, eso es lo malo. Y entonces usted va a desarmar el país también. No, pero el problema es que yo por lo menos lo dosifico. No, pero usted lo está diciendo igual que yo. Todos juntos, Fernando. No, usted lo está diciendo igual que yo. Tú desmontaste a ese muchacho juntos. Y qué bueno eso. No, yo lo que le estoy diciendo, esos grupos son los que determinan en el gobierno. Entonces, si esos son los que determinan en el gobierno, ¿dónde están las bases del PRM? ¿Dónde está la gente que votó por eso? ¿Cuál es su reacción? ¿Y Estados Unidos está conforme con el gobierno? Yo lo que creo que Estados Unidos está... Cuando le dijo... Estados Unidos está hoy conforme con el curso fundamental de los acontecimientos en el país. ¿Usted sabe por qué? Por el problema, geopolítico. La estabilidad. Todavía está obligado, está obligado. Sí, 1. 2, por el problema insular. Pues necesita... pivote aquí para poner en práctica eso. Está conforme con los grupos económicos, está conforme con Estados Unidos y está conforme con Héctor Valdés. No, está conforme con las políticas en desarrollo todavía. Y esas políticas de desarrollo son coherentes con eso. Y Valdés es una pieza de eso. Es sencillamente una pieza. Pero es una pieza, y Macarrulla es una pieza. ¿Y de quién es? Entonces, pero esas piezas son de Celso es una pieza. Son de esos grupos económicos hegemónicos. Entonces, al final de la jornada, nosotros estamos viviendo una situación de la que no es responsable ni siquiera el... Pero tú no hablas de compra y contrataciones, ni me hablas del canciller de la República. Esos son un mundo aparte. Debo decirle, esos son tus niños preferidos. Debo decirle que aquí en esta mesa con usted hemos analizado cómo Luis Abinader compuso el gobierno y le dio a cada uno un pedazo del bistec. ¿Está claro? Entonces, en eso el sacrificado fundamental son dos. Número 1, el propio PRM. Y número 2, el pueblo dominicano. ¿Dónde está la cosa planteada en esos términos? En que yo hago el análisis del proceso político, de los actores políticos.
no de las individualidades, ni siquiera del presidente de la República, sino que planteó las cosas en esos términos. Todos los que, como sociedad civil, un hombre como Carlos Pimentel no tiene ninguna alternativa que no sea la de la coherencia, o sacrificarse desde el punto de vista ético-moral, político, general, en el país, desde una función pública. Hacer lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Entonces, y si él no hace lo que tiene que hacer por presiones de los grupos, entonces lo paga. No es haciéndolo, es que los grupos se benefician de que él haga lo que tiene que hacer. Debería ser, porque esta sociedad está hecha no es para el socialismo. Porque lo que se estaba haciendo no beneficiaba a los grupos. Para el capitalismo. Esta sociedad está hecha para eso, estas instituciones están hechas para beneficiar exactamente a los dueños del pastel. Porque es que aquí no ha ocurrido una revolución, Fernando. Este es un gobierno capitalista, pero si tú no lo sabes, y nosotros somos amigos de Estados Unidos, y estamos en el patio de Estados Unidos. No me cabe la menor duda. Y hay una sociedad... Y ahí tú tienes, nosotros nos vamos a coger para Venezuela y vamos a coger para Cuba. Hay una sociedad que padece eso, que fue lo que pasó aquí en 3 años y medio. El presidente de México en un discurso dice: independientemente de las diferencias que tenemos que reconocerle a Cuba su papel de resistirse, y punto, y tuvo que reconocerlo, pero ¿a qué precio? Bien, pero pero debo decirle, López Obrador reitera lo que hizo México desde el viejo desde PRI. Siempre. Desde siempre. Sí, además, esa es la política del buen vecino. Eso no tienen problema en eso. Nunca lo han tenido. Ahora, las realizaciones y el proceso ahí le dice que le ha cambiado el cuadro a los gringos desde su propia frontera. Sí, nuestro territorio se mermó en un 50% que ha pasado a otro país. Así comenzó el discurso. Bien. Fernando, ven todos los días. Ven todos los días. Gracias por estar aquí. Fernando Peña y Segura.